Hola, buenas tardes para todos y todas. Quiero confirmar que me estén escuchando. ¿Me pueden escribir por el chat, por favor, si me están escuchando? Vamos a dar un minutico más e iniciamos nuestra presentación. Hola, buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les quiero agradecer por estar aquí hoy, sábado 4 de la tarde, con ganas de irnos a descansar ya el fin de semana. Hoy les vamos a hacer una presentación del regreso inteligente a consulta externa, es consulta en casa y algo de fisioterapia digital para el seguimiento de nuestros usuarios. A nombre de Estrategia COVID-19 Fisioterapia Colombia, les damos las gracias por estar. Voy a cerrar mi cámara para iniciar la presentación. Antes quiero darle las gracias a la profesora Nancy por toda la iniciativa del apoyo que nos ha dado y por estar detrás de todo este asunto. También agradecerle a las 4 asociaciones, ASCOFI, ASCOFAFI, COLFI, ACEFIT, a la profesora Ima también, porque hemos estado trabajando juiciosamente en esta estrategia para poder llegar a ustedes y poder darles todo lo que sea posible para que ustedes tengan las herramientas y los elementos necesarios en esta pandemia. Listo. Bueno, como les decía, esto es parte de la estrategia de Fisioterapia Colombia, Colegio Colombiano de Fisioterapia, IMA Kitzel Caicedo, la presidenta, Asociación Colombiana de Fisioterapia Nancy Molina, la Asociación Colombiana de Facultades Héctor Jaime Mosquera, la Asociación Colombiana de Estudiantes Angie Antolines y Coordinación General de Nancy Molina. Nosotros hacemos parte del grupo 2, son 7 grupos en total en toda esta estrategia. Nosotros hacemos parte del grupo 2, que es fisioterapia COVID en servicios de consulta externa y servicios de urgencias, pero en este momento hacemos un subgrupo donde nos hemos dedicado a trabajar y a investigar toda la parte de el regreso o de cómo vamos a regresar a nuestra consulta externa y a nuestra consulta en casa. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Rápidamente les voy a leer: introducción, marco legal, consulta externa. En consulta externa tendremos varios ítems: tamizaje de preingreso, ingreso, atención, salida, seguimiento. Posteriormente, consulta en casa y para finalizar, fisioterapia digital. Bueno, como les decía, nosotros iniciamos este proceso ya hace algunas semanas
Todas muy juiciosamente estuvimos trabajando en la investigación de cómo regresar a nuestros trabajos, a nuestra consulta externa o a nuestra consulta a domicilio. Y bueno, la pregunta era cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a manejar todo este proceso un poco complejo después en todo este proceso de pandemia, porque bueno, no tenemos que seguir adelante, tenemos que trabajar y después de revisar mucha información de muchos países, hemos recopilado aquí algo que va a ser unos lineamientos y unas recomendaciones que les damos desde Fisioterapia Colombia para este regreso inteligente. Como les decía hace un rato, va a ser especificado en tres puntos: consulta externa, consulta en casa y fisioterapia y la fisioterapia digital. Vamos a hacer, quiero contarles también que nos basamos en en el marco legal en la ley 538, en la ley 528, en todos los decretos que ha sacado el gobierno y las resoluciones para poder hacer esta recopilación y tener toda la información. Obviamente no vamos acá a nombrar todas las leyes y todo el marco legal porque creo que terminaríamos en 8 días, pero sí es importante y les queremos como recomendar es que estemos muy pendientes de lo que está sacando diariamente el gobierno y el Ministerio de Salud, porque pues casi que semanalmente o a veces menos de una semana están sacando algunas resoluciones, algunos decretos que son importantes. En las secretarías también están sacando diferentes decretos que a veces aplican a unos sitios y a veces no. Entonces, por ejemplo, en Bogotá ya tenemos algunos decretos que ha sacado la Secretaría de Salud de la limpieza, de cómo se debe hacer, que eso lo iremos hablando más adelante. Yo voy a pasar rápidamente por el marco legal y le voy a dar la palabra y el paso a mi compañera Eliana para que nos cuente qué es lo que vamos a hacer en consulta externa. Eliana, te doy la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos los colegas. Me corresponde iniciar. Eliana, antes de que continúes para informarles a todos los asistentes que por el chat pueden escribir sus preguntas para al final de las presentaciones contestarlas. Bueno, si no alcanza el tiempo para contestar todas las preguntas, la semana entrante las tenemos todas recopiladas y haremos otra reunión o se contestarán a cada persona en particular. Gracias. Perdóname, Eliana, un segundo, yo me voy a devolver, qué pena con ustedes, pero quiero tomarme el atrevimiento de presentarles el grupo. Discúlpenme que no les presenté y creo que vale la pena porque todas hemos hecho un esfuerzo muy grande para trabajar en esto. Bueno, yo estoy de coordinadora, mi nombre es Andrea Muñoz, no me presenté, yo soy fisioterapeuta, docente de la Universidad de La Sabana y en este momento ejerzo como vicepresidente de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Andrea Espinosa, fisioterapeuta de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Andrea Tatiana Campos, de la Universidad del Rosario. Eliana Sarmiento, que nos ha dado un gran apoyo porque tiene una IPS, entonces nos ha colaborado mucho. Esther Cecilia Wilches, profesora de la Universidad del Valle. Karin Martina Alvis, profesora de la Universidad Nacional. Lucy Cortés, de la Universidad del Rosario, que también tiene su consulta externa. Y por último, Marta Rocío Torres, profesora de la Universidad. Pena, Liana, haberte quitado la palabra, pero creo que no puedo dejar pasar la colaboración que hemos recibido. Muchas gracias a todas por el apoyo y por trabajar tanto por este grupo. Bueno, gracias Andrea, con mucho gusto. Bueno, continúo. Me corresponde. Vamos a la diapositiva. Eso. Buenas tardes.
Me corresponde iniciar pues con el protocolo de atención en consulta externa. Este se desarrolló en 4 etapas que son fundamentales en la atención del usuario, que corresponden a la etapa del preingreso, a la etapa del ingreso, a la etapa de la atención del usuario en sí y la salida del usuario de la institución. Continuamos. Bueno. En el preingreso, el primer contacto con el paciente se debe realizar por vía telefónica o por una plataforma virtual. Y esto es para conocer las condiciones clínicas y las condiciones epidemiológicas relacionadas con el COVID-19. Esto nos va a ayudar a priorizar la atención en esos pacientes que son de consulta por primera vez o por consultas prioritarias o por una patología compleja que debe tener continuidad en su tratamiento para que evolucione bien. También nos permite detectar pacientes sospechosos con síntomas de COVID y así poderle nosotros darle la orientación debida. Y también es importante indagar al usuario si presenta alguna condición que requiera algún tipo de asistencia para su movilización, ya que el acompañante también deberá consignar su nombre y también debe hacérsele el tamizaje de preingreso. Pasamos. Siguiente. Martica, por favor, cierra el micrófono que se te oye la conversación. El tamizaje de preingreso consiste en unas preguntas que se realizan al usuario, son unas preguntas de seguridad y alarma por los factores de riesgo generales o que son asociados a COVID-19 y que van a determinar si el paciente puede ser atendido en las instalaciones o en el domicilio o por práctica digital de fisioterapia. Esto vale la pena resaltar que el tamizaje debe quedar registrado en el consentimiento informado y una de nuestras colegas les hablará y les profundizará más adelante. Siguiente. En este cuadro observamos la identificación del perfil de riesgo para atención en consulta externa ambulatoria. Este cuadro nos semaforiza cuándo el usuario puede ser atendido o cuándo puede ser atendido con alguna precaución o cuándo definitivamente no podemos atenderlo en nuestra consulta externa. Y ahí recalco que son los pacientes mayores de 70 años o que presentan diabetes, enfermedades cardiovasculares, SIDA, cáncer, uso de corticoides, inmunosupresores, EPOC, asma o problemas de nutrición, obesidad o desnutrición. Personas con sintomatología respiratoria o contactos estrechos con casos de COVID-19, pacientes con buena evolución pero que se pueden beneficiar con una fisioterapia digital, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que presentan condiciones de discapacidad neurológica, sensorial, cognitiva o física que impliquen mayores riesgos de infecciones respiratorias ventilatorias dada su condición. Siguiente. Entonces, una vez que nosotros identificamos, se identificó en el primer contacto al paciente y se tiene clara la situación del usuario, entonces ahí sí podemos iniciar el tratamiento y vamos a tener en cuenta en este protocolo recomendaciones tanto para el fisioterapeuta como para el usuario. Seguimos. Entre las recomendaciones que se le dan al fisioterapeuta es que todo paciente debe ser atendido con cita previa, es decir, debe tener una solicitud de cita. Se debe mantener la distancia de 2 metros entre usuarios durante la atención. El fisioterapeuta debe utilizar de manera obligatoria los elementos de protección personal que más adelante hablarán sobre eso. Deben hacer el lavado de manos antes, durante y después de la atención del paciente. No utilizarán bisuterías,
joyas o celulares durante la atención. El consentimiento informado es importante, más adelante lo ampliarán, donde se le deben explicar los posibles riesgos de la atención en cuanto a lo que estamos viviendo actualmente y debe recogérsele las firmas del paciente. Se deben desinfectar las áreas y los equipos utilizados durante la atención después de su uso con cada paciente. No se deben realizar en consulta externa talleres grupales presenciales ni terapias respiratorias en el consultorio. Siguiente. También hay unas recomendaciones iniciales para el usuario, como son recalcar mucho la puntualidad a la hora asignada, ya que es la única manera de poder realmente llevar bien correctamente todo el protocolo de bioseguridad. Al finalizar la atención, se le sugiere no permanecer en las áreas intrainstitucionales. No se van a aceptar acompañantes solamente en caso que sea necesario que el paciente lo requiera. Y solamente un solo acompañante que tiene que ser mayor de 18 años y no puede ser mayor de 70 años. El uso adecuado de elementos de protección personal, en este caso se exigirá a los usuarios la mascarilla o tapabocas, y también si este paciente requiere el acompañante también la debe traer. El paciente o el usuario debe hacer lavado de manos antes, durante y después de la atención, y se prefiere el pago con datáfono para evitar el manejo y el riesgo de los billetes o de las monedas. Se le pide al paciente que lleve ropa para cambiarse antes de ingresar a la consulta y vuelva a cambiarse para al terminar la sesión e ir a su casa. Siguiente. Como protocolo de ingreso al usuario, como medidas de bioseguridad para el ingreso, se debe realizar la toma de temperatura antes del ingreso, la desinfección de los elementos de uso personal como bolsas, carteras, zapatos del usuario, y se pueden utilizar diferentes formas como la brumización controlada, los tapetes con hipoclorito, el rocío de alcohol o gel alcohol en manos. También se debe pedir el lavado de manos al ingreso a la institución, en baños de la institución, siguiendo el protocolo que ya está establecido. No, o será restringido y no se aceptarán los visitadores médicos y aquellas personas que lleguen sin citas no programadas. Siguiente. Listo. En la admisión se hace necesario utilizar los sistemas de información y atención a usuarios para dar a conocer a los usuarios las medidas de bioseguridad y autocuidado. Para ello se pueden utilizar carteleras, audios, videos y evitar el uso de cosas pequeñas de manipulación que pueden desencadenar contaminación. Deben distribuirse dispensadores de alcohol gel en recepción para usuarios y para colaboradores. Y el paciente debe respetar la distancia de 2 metros con otro usuario. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, entre las medidas de bioseguridad para el personal de recepción, relacionada también con el escritorio, el mostrador y el material de trabajo en recepción, tenemos el uso de los elementos de protección personal. Se requerirá bata, manga larga, con puño cerrado, el uso de guantes y tapabocas para los auxiliares o administrativos o recepcionistas, que son la primera línea de contacto
con los usuarios en nuestras instituciones. Y si no tiene vidrio el separador, se recomienda el uso de careta protectora. Se recomienda el lavado de manos frecuentes, especialmente después de la atención de cada paciente, y si obligatoriamente tienen que usar, agarrar billetes o monedas. También la limpieza frecuente de todos los implementos que utilizan en su día a día, el mostrador, el escritorio, el datáfono, el teléfono y los implementos de trabajo. Cada auxiliar o recepcionista debe tener su bolígrafo propio y debe destinar uno exclusivo para los usuarios, el cual también debe realizarse la limpieza frecuente. Siguiente. En la sala de espera se debe eliminar todo lo que es manipulable y que tiene riesgo al contagio, como son todos los afiches o los papeles pequeños, todas las revistas. Se recomienda eliminar los dispensadores de agua por lo difícil de estar desinfectándolos muy seguidos. Se deben distribuir y marcar las sillas o sillones, indicar al usuario dónde se deben sentar para guardar el distanciamiento, y se deben mantener limpias y desinfectadas las superficies que se tocan frecuentemente, como pomos, los tiradores de puertas, sillas o sillones de la sala de espera, pasamanos de la escalera, entre otros. En los baños se debe contar siempre con jabón antibacterial líquido, con toallas de papel. Se deben eliminar todos los elementos decorativos que no son imprescindibles, y se sugiere contar con hipoclorito al 0.1% en spray en cada baño, y cada paciente lo utilizará previo al uso del sistema sanitario. Es muy importante la señalización de marcación, señales de acción y simbología para que el paciente conozca sobre todo el protocolo de bioseguridad. Entre estos están, por ejemplo, los requisitos de ingreso, los puntos o líneas de distanciamiento, las zonas de colocación y retiro de elementos de protección personal, la zona de desechos de elementos de protección personal, las zonas donde se prohíbe la circulación, la zona de ubicación de objetos personales, zona de lavado de manos, zona de dispensadores de gel, las sillas en recepción, la zona de lavado de manos, entre otras. Aquí abajo algunos ejemplos de ellos. Ahora le doy paso al protocolo de atención del usuario. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Dentro de los protocolos de atención al usuario hay algunos elementos que son referentes a lo que sería al fisioterapeuta, que es el prestador del servicio, y entre esas, pues todos los fisioterapeutas y auxiliares deben utilizar elementos de protección que deben ser provistos por la institución o, en el caso de particulares, por ellos mismos. Se va a buscar que la atención en cubículos sean separados, idealmente no buscar zonas cerradas, sino más bien espacios abiertos, y que se generen zonas de seguridad entre usuarios de 2 metros de distancia para el caso de servicios en los que trabajen más de un fisioterapeuta. Y en caso de atención, solamente se trabajará un fisioterapeuta por usuario. Siempre todos los espacios deben ser con una muy buena ventilación. La duración de la sesión se debe buscar que asegure las condiciones de bioseguridad y sobre todo en el cambio de usuarios para que no genere aglomeración de usuarios. En todos los casos se debe disponer de lavado de manos, jabón antibacterial y dispensadores que contengan alcohol en forma de gel. El uso de lavado de manos debe ser frecuente y el volumen de los usuarios tiene que cumplir con todas las normas de bioseguridad. Con respecto a los usuarios deberán esperar que el fisioterapeuta los llame para el ingreso al área de atención. Esto garantiza un orden y el cumplimiento de bioseguridad. Si el
usuario va a utilizar implementos de mecanoterapia, deberá requerir el uso de guantes. Y no son los guantes que él no puede traer los guantes de su casa, sino que él debe asignársele unos guantes dentro de la institución o el espacio para el uso de estos equipos. El lavado de manos debe ser frecuente antes, durante y después de la intervención. Y con respecto al manejo de la ropa, se recomienda que el usuario lleve una ropa para cambiarse, que sea una ropa deportiva, y esta ropa se la deberá quitar antes de regresar a su casa. Y la tendrá que utilizar, deberá dejar en una bolsa que sea de cierre hermético para poderla desplazar. Con respecto al ingreso a la zona de consulta, como ya lo mencionamos, el paciente o usuario va a ingresar después del llamado del profesional, se va a hacer higienización de manos y se va a verificar el adecuado uso de los elementos de protección personal. Guantes, si requieren, algunas veces gorro y opcional en algunos servicios el uso de polainas. Con respecto a esa atención al usuario, es importante que se haga una sensibilización con respecto al uso del tapabocas y verificar que lo utilice adecuadamente. Debe haber un protocolo para el ingreso a la terapia que ya mencionamos, primero previo llamado, además lavado e higienización de manos, y al usuario se le debe recomendar los cuidados que debe llevar en casa, qué ejercicio hacer, cuáles serían los hábitos saludables para mantenerse bastante saludable y recordar siempre el distanciamiento social. La educación con respecto a lo que es el COVID, prevención y medidas de contención deben ser constantes. Ahora, el fisioterapeuta también debe cumplir con unos protocolos. Ya muchos están establecidos, como el protocolo de lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud, entre otros protocolos. Protocolo para el uso adecuado de los elementos de protección personal, en los que, como ya se mencionaron, se enfatiza mucho en el uso de la mascarilla de alta eficacia, la N95, por dos razones. Primero, porque el tiempo de consulta usualmente es mayor de 15 minutos. Y segundo, porque tenemos un trabajo cercano. Entonces hacemos mucho énfasis y recomendamos que se elija siempre la N95 por bioseguridad para el fisioterapeuta. Las gafas de protección o careta, el uso de gorro o mínimamente el pelo recogido, el uso de guantes, la bata de protección que se recomienda antifluidos y de manga larga. También debemos tener en cuenta que hay un protocolo para retiro de los elementos de protección personal y que llevan una secuencia como el primero quitarse los guantes, quitarse las gafas, quitarse la bata, y hacemos mucho énfasis en que el uso del uniforme tiene que ser específicamente para el sitio de trabajo y que el fisioterapeuta no se debe llevar a la casa el uniforme que ha utilizado, salvo que se lo lleve guardado en una bolsa cerrada herméticamente. En eso ya el terapeuta elegirá si utiliza dos uniformes, uno para el trabajo y uno para desplazamientos, o otras opciones terapéuticas como tener el uniforme y la ropa de casa. Siguiente. Con respecto a los protocolos para la limpieza y desinfección de equipos, hacemos la salvedad que a pesar de que se dieron revisiones, no existe una evidencia científica a la fecha sobre los riesgos o restricciones en el uso de las modalidades terapéuticas en el contexto de la pandemia COVID-19. Lo importante es que todos estos equipos que se elijan utilizar siempre se utilizarán bajo el criterio del profesional y que este uso de estas modalidades físicas, que sean térmicas, eléctricas o por radiación o inmersión, se deben hacer exclusivamente bajo el uso del juicio profesional y evitar su uso en la medida de lo posible. Y cada uno de esos elementos debe tener unas medidas de limpieza y desinfección acorde con el buen uso de los equipos. Siguiente.
Entonces, dentro de esos elementos, hemos determinado que hay unos 3 grupos importantes de equipos, que serían los de termoterapia, electroterapia y mecanoterapia. En todos los elementos siempre se debe cuidar la limpieza y manejo de áreas de trabajo. Con respecto a los equipos de termoterapia, cada equipo deberá ser limpiado después de cada uso. Y en el caso de algunos equipos de calor que se utilizan tanques de almacenamiento o los paquetes fríos que se llevan a neveras, jamás se podrán guardar si no se han limpiado para que se haga control de la contaminación. Con respecto a los equipos de electroterapia, si se elige utilizarlos, la idea es que se limpien con alcohol o paños desechables, con respecto a lo que sería el manejo de electrodos, siempre se tendrían que cambiar y que cada paciente debería tener electrodos específicos, o que si se están utilizando electrodos carbonatados, se coloque entre el electrodo y la superficie del paciente un elemento que genere una diferenciación de superficies, como colocar un paño o un aditamento que genere esa opción de 2 superficies de aislamiento. Con respecto a los equipos de mecanoterapia, la idea es que se recomienda que se limpien con soluciones de hipoclorito de sodio y también que se limpien con elementos desechables. Siempre todos los equipos se deben limpiar al finalizar el uso con cada usuario. El encargado va a ser el fisioterapeuta que esté a cargo del usuario, y en el caso de mecanoterapia se pueden utilizar soluciones de hipoclorito de sodio y existen tablas de concentraciones para revisar y desinfectar. Las áreas de trabajo también siempre tienen que estar limpias y desinfectadas después del uso con cada usuario. Y para el caso de las personas que necesiten utilizar sábanas, se recomienda el uso de sábanas desechables, aunque si se puede evitar su uso y limpiar y desinfectar las superficies con elementos desinfectantes, pues sería preferible. Con respecto a los elementos de desinfección, se han establecido elementos como el amonio cuaternario, el alcohol, el hipoclorito, la benzaldina, los glutaraldehídos, los peróxidos de hidrógeno, que algunos, como el amonio, el alcohol, no requieren dilución, y los otros requerirían dilución, como el hipoclorito. Cada uno de esos elementos tiene un tiempo de exposición que ya está establecido en las fichas técnicas. Para el caso del amonio cuaternario, 10 minutos, el alcohol menos de 10 minutos, el hipoclorito 55 minutos. La benzaldina tiene una eficacia entre 1 y 15 minutos dependiendo de las zonas de aplicación. Los glutaraldehídos y los peróxidos de 30 minutos. Normalmente se recomienda que se aplique sobre superficies que no sean porosas. Y cuando se requiere desinfección de alto nivel, pues normalmente se van a elegir glutaraldehídos o peróxidos, pero se recomienda que los equipos estén ya apagados, nunca se aplica sobre la pantalla, y eso serían, y siempre se utiliza después un equipo, perdón, un paño con agua para quitar los residuos de los elementos, para que no se dañen sobre todo las carcasas y consolas de los equipos. Siguiente. Ahora, es claro que para la atención de los usuarios, en todos los casos, se debe contar con un consentimiento informado en fisioterapia. Estos consentimientos, pues, es un procedimiento por el cual le suministramos al usuario toda la información sobre la naturaleza de la condición de salud en relación con la función, el funcionamiento y la funcionalidad respecto al movimiento corporal humano, y se le informa sobre los procesos de evaluación y de intervención en salud. Estos también tienen los efectos de los mismos, los riesgos y los beneficios de los procedimientos terapéuticos que se han recomendado, lo que le permite al usuario decidir si acepta o rechaza la alternativa propuesta por el profesional en fisioterapia. Este usuario debe tener total conocimiento para tomar su decisión, y esto debe constar en la historia clínica. Entonces, la información que le brindamos al usuario debe ser comprensible,
debe estar informado el usuario libre de coacción, y ya tenemos también normativas, y esto implica que para el caso de personas con discapacidad se debe garantizar todos los apoyos y ajustes que se requieran para que la persona con discapacidad pueda manifestarse de manera libre y en igualdad de condiciones con respecto a su condición de salud. Para este marco de consentimiento tenemos una normativa, y esto pues está amparado en la legislación. Siguiente, por favor. Y estamos hablando de lo que sería la Constitución Política de Colombia, porque habla del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la Ley 100, donde nos menciona cómo la seguridad social es obligatoria y es un derecho para todos los habitantes, legislaciones con respecto a lo que sería la ética en la atención en salud, y elementos que soportan el consentimiento informado como parte de la historia clínica, y lo que nos demanda también que esté presente y somos evaluados al respecto, como la resolución 3100, para todos los procedimientos de los inscritos como prestadores de salud. Y resoluciones que están relacionadas también con lo que sería el consentimiento informado para acciones de fisioterapia digital. De esta forma, y siguiente, tendríamos 3 consentimientos en este momento actual. Uno, que es uno prioritario para la situación, que es el consentimiento informado en fisioterapia con respecto al COVID-19. Como ya lo mencionaba Eliana, cuando nosotros tenemos la guía de consentimiento, pues hay unos elementos generales de lo que sería la identificación del usuario, y el usuario tiene que manifestar también que dentro de esas fichas de tamizaje no ha tenido contagio o que no tiene factores de riesgo que permitan su atención. Y si en un caso dado los tuviera, pues declara de manera libre que está en su derecho de tomar el servicio, que está en el derecho de que el fisioterapeuta tenga los elementos de bioseguridad, pero se aclara que por más que el fisioterapeuta tenga todas las condiciones para bioseguridad, pues siempre existe un factor de riesgo de que la persona pueda presentar el COVID-19. Este es el primer consentimiento, que sería con respecto a COVID. Adicionalmente a este consentimiento está el consentimiento que ya venimos manejando, que sería el consentimiento informado para la prestación de servicios en fisioterapia, bien sea intramural o extramural. Siguiente. Y en esa fisioterapia intramural o extramural, pues entonces lo mismo, se tiene que colocar elementos de identificación del usuario, la aceptación del profesional que lo atiende, determinar que conoce los riesgos y la presencia, elige las modalidades terapéuticas, que conoce totalmente la información con respecto al tratamiento, que existen los riesgos previsibles e imprevisibles, que tiene derecho a aceptar o rechazar la presentación de la propuesta terapéutica, y en tal caso, si acepta, pues firmaría al igual que el fisioterapeuta. Siguiente. Y con respecto al consentimiento informado para lo que sería en fisioterapia con acciones de medicina, que ya más adelante les va a hablar la fisioterapeuta Karen Martina Alvis, es importante presentarle al usuario que los elementos de telemedicina, pues es una modalidad de servicio que tiene algunos riesgos, que tiene unos beneficios, pero que también tiene unos limitantes, y el usuario pues también debe dejar constancia en la historia clínica que declara comprender la información que se le ha entregado y que acepta ser atendido bajo esa modalidad. Este consentimiento informado pues también está regulado legalmente, y el artículo 12 de la resolución 1448 es el que da fe de esta información. Entonces, para resaltar de esos elementos de consentimiento, primero, que tienen una legalidad; segundo, que tienen una obligatoriedad; y tercero, es que en este momento
tenemos que tener un consentimiento para COVID y un consentimiento acorde a las modalidades de atención, que bien sea intramural en consulta externa, extramural en atención domiciliaria o con la propuesta de acciones de fisioterapia digital que están reguladas por la legislación en telemedicina. Ahora le daría la palabra a Andrea Milena Espinosa. Listo. Ya en cuanto al protocolo de salida del usuario, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Después de la atención, el lavado de manos 30 segundos, el cambio de ropa utilizada durante la consulta y depositar la ropa utilizada en una bolsa con cierre hermético. Se recomienda, como decíamos antes, el pago por datáfono o medios electrónicos, evitando la recepción en efectivo. La apertura y el cierre de la puerta siempre va a ser por parte del funcionario. Se debe hacer desinfección de manijas y puertas post atención y desechar siempre los guantes en esa bolsa de basura. Siguiente. Siguiente. En cuanto al protocolo para el reporte y tratamiento de casos sospechosos o confirmados de COVID, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, en caso de usuario o trabajador de COVID, en caso de que el usuario o el trabajador de COVID Andreita, qué pena interrumpirte. Nos están solicitando que hables más fuerte, no se te está escuchando. O acercas más el micrófono. ¿Ahí me escuchan? ¿Mejor? No, igual, André. ¿Puedes hablar más duro? ¿Ahí me escuchas? Un poquito mejor, sí. ¿Sí? Bueno, en cuanto al protocolo para el reporte y tratamiento de casos sospechosos o confirmados de COVID, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ante un caso sospechoso de un usuario trabajador con COVID, la institución o profesional independiente debe reportar ante las autoridades competentes como la Secretaría de Salud Distrital, Departamental o Municipal. En el caso de que los trabajadores expuestos laboralmente durante la atención de un paciente sospechoso o confirmado de infección con COVID, deberá ser reportado como accidente de trabajo con el objetivo de tomar las medidas preventivas. Se recomienda también seguir la guía GPS G04 que corresponde a los lineamientos para la prevención, control y reporte de accidente laboral por exposición ocupacional al SARS-CoV-2 en instituciones de salud de Minisalud y Minitrabajo. Si el trabajador de salud presenta síntomas respiratorios y el resultado de la prueba de COVID es positiva, se debe reportar como enfermedad laboral a través del diligenciamiento del formato único de reportes de enfermedad laboral por parte del empleador o contratante. Siguiente. ¿Cuáles son esas condiciones que debemos hacer de seguimiento al usuario post-atención? En la medida de lo posible, hay que disminuir el máximo la frecuencia de atención del usuario en el servicio de consulta externa o consulta en casa. De ser posible, no citarlo más de una vez por semana. Se debe brindar educación al paciente, al cuidador y al grupo de soporte sobre los riesgos implícitos en la atención en persona y los factores que determinan más adecuado en estos momentos de pandemia la atención a través de modalidades digitales. Se sugiere a las personas que asisten a su consulta, fundamentalmente aquellas consideradas dentro de los grupos más vulnerables, que se mantengan dentro del hogar la mayor parte del tiempo posible. Se sugiere a los usuarios de los servicios de consulta externa que una vez salgan de su consulta se mantengan alejados de lugares concurridos y eviten reuniones masivas. Esto prevendrá que se genere un contagio cruzado que puede ser asumido como derivado de su consulta. Y siempre se va a mantener un contacto vía internet o telefónica con una persona de referencia en la familia o el círculo cercano de sus pacientes para saber si hay una novedad o un riesgo relacionado con COVID. Y siempre estar diciéndole al paciente o a su cuidador que estén atentos a todos los signos de alerta
que se pueden presentar en cada una de las poblaciones. Estos signos de alerta están registrados en las guías de atención a usuarios de población especialmente vulnerable. Siguiente. Bueno, con respecto a la consulta en casa, hay varias recomendaciones y son muy parecidas a las recomendaciones que las otras compañeras señalaron previo a la atención del usuario en consultorio. Siempre tiene que ir toda la norma de bioseguridad de la colocación de los EP. Como decía Tatiana, se recomienda mascarilla de alta eficacia N95. Recordemos que estamos ante presencia de aerosoles o mascarilla quirúrgica. Las gafas de protección o careta, gorro, guantes, batas de protección o manga larga y ubicar siempre, cuando hagamos el domicilio, la zona de colocación y retiro de los EP. Y siempre llevar una bolsa con cierre hermético para hacer el desecho de los mismos. Al ingresar al domicilio debemos hacer el lavado de manos los mismos 30 segundos, hacer la toma de la temperatura con el termómetro infrarrojo con las mismas indicaciones que se habían dicho anteriormente. Si el reporte es menor a 38, es apto para proceder a la atención de fisioterapia. Si es mayor a 38, no se podrá atender y se debe reportar según lo indique el protocolo de atención al COVID. Siempre usar alcohol al 70% disponible para el usuario durante las atenciones. Desinfectar adecuadamente también cualquier equipo que tenga contacto con el usuario. Guiar a los pacientes o usuarios y familiares sobre las medidas que deben tomarse para evitar el contagio, restringiendo la propagación del virus tanto como sea posible. No hay que recomendar ni prescribir enfoques preventivos o terapéuticos que evidentemente no tengan evidencia científica. Si muestra algún síntoma que indique una posible contaminación por el coronavirus, fiebre alta, disnea o malestar general o fatiga, la orientación no es asistir personalmente a las citas. Busque a alguien que lo reemplace o le brinde atención en el hogar de acuerdo con su evaluación de prioridades. Y al finalizar la atención, siempre el lavado de manos posterior a la misma. Muy bien. Como ustedes han visto, hasta acá hemos presentado todo lo que es el manejo de la reapertura de servicios y las condiciones que se deberían tener presentes. Y hemos hecho énfasis en que se hace necesario priorizar la atención en domicilio, la atención en casa o la atención por fisioterapia digital. Los elementos que les voy a presentar aquí pertenecen a la guía que desde Fisioterapia Colombia se elabora y que estará disponible a partir de la próxima semana de fisioterapia digital. Y lo que vamos a presentar son los elementos básicos para esa consulta por medios digitales que se pueden priorizar en este momento. Vamos a presentar entonces los requisitos para la oferta, la prestación de servicio, condiciones tecnológicas, todo lo que tiene que ver con confidencialidad y seguridad de la información, la calidad y seguridad de la atención y las condiciones de retribución y reembolso. Es muy importante, pues aquí vamos a presentarlas rápidamente, pero van a tener a disposición el documento completo donde pueden hacer la consulta de todas estas condiciones con mayor profundidad. Siguiente. En términos de requisitos para la oferta de este servicio de fisioterapia, hay unos requisitos normativos que deben ser contemplados. Es importante entender que no hay una norma que hable de fisioterapia digital, por lo tanto, toda la prestación de servicios en estas modalidades en Colombia se rigen por las dos normas que ustedes ven en la pantalla, la Ley 1419 de 2010 y la Resolución 2564 de 2019. La primera nos habla sobre los lineamientos generales para el desarrollo de la telesalud en Colombia y la segunda, las disposiciones para la telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina en el país. Dentro de las condiciones de profesional en fisioterapia, dos aspectos fundamentales que se deben tener presente. Primero, cualquier profesional que desee prestar los servicios de fisioterapia digital debe estar registrado en el RETOS. Y con esta condición de registro en el RETOS debe hacer inscripción del servicio en el Sistema Único de Habilitación. Si no lo tiene inscrito, no estará autorizado para la prestación y puede llegar a ser multado o puede tener
demandas por uso inadecuado de este servicio. Dos condiciones, entonces les recuerdo: registro en el RETUS e inscripción de servicio en el Sistema Único de Habilitación. Siguiente. En términos de las condiciones del usuario, es muy importante que el usuario haya elegido libremente el servicio. Nadie, ni ninguna empresa, ni ningún profesional puede imponerle al usuario recibir su atención por medio de este servicio. Debe haberle explicado, debe haber explicitado los alcances, las limitaciones y los riesgos de la prestación, además de informarle sobre los medios tecnológicos a través de los cuales se les va a prestar. Debe haber dado una formación al profesional, al usuario sobre estos medios tecnológicos, y debe haber leído y firmado el consentimiento informado en el cual acepta esta prestación de servicio. Y por el otro, debe estar la elección de servicio de asignación de citas, el cual debe estar, haber sido analizado de manera muy, muy clara, que el usuario se va a beneficiar de una atención como esta, y que no se va a poner en riesgo innecesario al usuario a través de la misma. Siguiente. Siguiente. En términos de la prestación de los servicios de fisioterapia digital, hay varios elementos que se deben tener presentes. No voy a profundizar en cada uno de ellos, pero sí quiero que los tengan presentes. Lo primero es tener clarísima la diversidad poblacional y el pluralismo cultural en Colombia, que hace que no para todas las culturas, no para todos los grupos etarios, este servicio de fisioterapia digital sea una vía adecuada de prestación. Por lo tanto, tener presentes estas condiciones culturales y poblacionales, la posibilidad de acceso igualmente que debe tener para que tengamos una interacción positiva a través de esta modalidad. La libre escogencia por parte del usuario, la autonomía profesional, y esto debe ser muy importante, todo el proceso de autonomía profesional, es decir, la responsabilidad sobre la toma de decisiones que se hagan dentro de la intervención fisioterapéutica son total responsabilidad del profesional. No puede estar mediado ni interferido por ninguna otra condición, ni de reglamentos, ni de impuestas por las condiciones laborales. Por lo tanto, la decisión, la toma de decisiones es responsabilidad del profesional y deben ser tomadas esas decisiones con base en la información que se tiene y en la evidencia validada sobre la prestación. Debe regirse por los principios éticos de cualquier otra atención. El mayor beneficio, la no maleficencia, la seguridad del usuario, el respeto por el usuario, el respeto por la confidencialidad de ese usuario y demás. Por lo tanto, los valores en la prestación de servicios de fisioterapia digital no son diferentes a los valores de cualquier otro tipo de prestación de servicios. La competencia profesional no solamente trata de la competencia profesional en términos de idoneidad profesional para la atención de los usuarios, sino que debe tener competencias en la comunicación y en el manejo de las tecnologías digitales con las cuales va a interactuar. Por lo tanto, eso es algo que debe tenerse presente en el momento de la planeación, programación y prestación de estos servicios. Los estándares de prestación de servicios son exactamente iguales en términos de los estándares de calidad de cualquier otro servicio de fisioterapia. Debe regirse por todo el aseguramiento de calidad que rige en el país y deben tener presente estos elementos siempre en el momento de la prestación. Y la firma del consentimiento informado, que como les decía es de carácter obligatorio. Siguiente. Este consentimiento informado, además de los elementos del consentimiento informado estándar que ya habían hablado previamente Tatiana, debe tener claro la explicitación dentro de ese consentimiento del funcionamiento, de cómo funcionan estos servicios de fisioterapia digital. Además de cómo funciona, debe informársele al usuario y debe quedar registrado en el consentimiento informado las tecnologías de información y comunicación que van a estar incluidas en la atención. Debe quedar claro los alcances de esta prestación de servicios, los riesgos en que pueden estar inmersos y los beneficios de la atención. Siguiente.
Es muy importante resaltar que dentro de ese consentimiento informado debe quedar explícitas las responsabilidades del fisioterapeuta y del usuario en este tipo de atenciones. El manejo, cómo se va a tener el manejo de la privacidad y confidencialidad de los datos y el manejo de los datos personales. Debemos asegurar que no va a haber filtraciones de información por ningún medio, que toda la información que se estará usando no va a ser escuchada, por lo tanto debe hacerse en un espacio que sea relativamente privado, no puede ser en la mitad del servicio de fisioterapia o en la mitad de un servicio muy concurrido porque la información que el paciente está dando puede ser filtrada. Debe tener protocolos de contacto, protocolos establecidos de contacto según la modalidad, es decir, se le debe explicar al usuario de haberse hecho y ojalá una prueba inicial para mirar que todo funciona de manera correcta en ese protocolo, tanto el protocolo de ingreso, el manejo de la tecnología, la manera como se van a comunicar, cuáles son los protocolos de los procedimientos que se van a asumir en casos de crisis o emergencia. Recordemos que tenemos los riesgos que se pueden llegar a presentar de caída, de que una persona presente ansiedad, de que una persona presente alteración del equilibrio o que presente otras condiciones como problemas cardiovasculares o signos de disautonomía que deben ser claramente estipulados antes de la atención y en caso de que se presente el riesgo deben tratar de controlarse al máximo. Y debe asegurarse y debe tenerse registrado el cómo se controlan esos elementos de crisis o emergencia típicos en cada una de las atenciones. En procedimientos, en casos de fallas tecnológicas, igualmente debe estar establecido que en caso de que nos falle el internet, nos vamos a comunicar por otra alternativa, una alternativa telefónica, porque el paciente puede continuar haciendo un ejercicio que usted no está controlando y eso es un riesgo innecesario, razón por la cual debe ser muy claro que vamos a estar en comunicación permanente. Es muy importante aquí hacer énfasis en que el fisioterapeuta a través de una fisioterapia digital debe estar súper pendiente, no puede alejarse de la pantalla y debe estar en permanente comunicación con ese usuario. Si eso no se da, pues vamos a tener unos riesgos aumentados que no podrán ser controlados en el momento justo. Siguiente. Este consentimiento informado debe contar con firma. La firma puede ser digital o electrónica, que son, la digital es un valor numérico que se adhiere al mensaje de datos, o la electrónica son códigos o contraseñas o datos biométricos o claves criptográficas que nos permiten identificar a una persona. O puede ser por este momento de pandemia, y este sí es solamente por este momento de pandemia, hológrafa, una firma original en el documento escaneado, solo durante este tiempo de pandemia. Y hago énfasis en eso porque normalmente a través de los formatos digitales de fisioterapia digital no se permite la firma hológrafa, sino solamente firmas digitales o electrónicas. Hay una forma alternativa para el consentimiento informado. Es una forma alternativa que podría llevarse a cabo siempre y cuando en ese momento del consentimiento informado se le explicite al usuario en videograbación que se va a tomar su consentimiento informado. Se le lea completamente o se le haga énfasis en todos los elementos que acabamos de decir. Debe quedar grabado que él entiende cada uno de los elementos que se está presentando y debe quedar grabado, videograbado, que acepta de manera libre la atención bajo esta modalidad. Deben tener muchísimo cuidado cuando utilizan la forma de videograbación, ya que puede darse que se omitan algunos elementos y esto haría no válido ese consentimiento informado. Siguiente. Ya para terminar, hay tres áreas de elementos que quisiera que tuviéramos todos presentes, que vale la pena que además se revisen con mayor profundidad en la guía, que es, por un lado, la garantía de protección de datos es responsabilidad del profesional que está atendiendo, y es algo que debe ser muy claro. Si llega a haber una falla de filtración en la red, no va a ser culpado el que presta el servicio de la red, ni el empleador que contrató los servicios de red, sino el profesional que está atendiendo. Por lo tanto, este profesional debe estar muy al tanto de cómo se está protegiendo los datos del usuario, de la garantía y confidencialidad y seguridad de la atención. Eso también debe estar muy claro que es responsabilidad del profesional que está a cargo de la prestación, de que quede registro en la historia clínica de todas las atenciones que se hacen por esta vía con los mismos elementos de registro clínico de cualquier otra atención,
de que la responsabilidad y disposición de las plataformas digitales le corresponde al profesional estar, digamos, al tanto y responsabilizarse de eso, y toda la protección general de datos. En términos de la atención al usuario, es muy importante que se asegure la calidad, debe darse la máxima calidad de atención con la evidencia que soporte esa atención. No se puede trabajar a través de estos medios digitales ninguna modalidad que no tenga la evidencia suficiente de reporte, y asegurar, o sea, aumentar todos los elementos de seguridad del paciente. E igual que en cualquier otra atención, la seguridad del paciente es nuestra responsabilidad, razón por la cual que cualquier evento que se suceda durante la prestación de la atención o como consecuencia de esta atención es nuestra responsabilidad. En términos de retribución y reembolso, que es una de las preguntas que cotidianamente nos hacen, es muy importante que entendamos que en este momento la fisioterapia digital no tiene código para registro y cobro. Por lo tanto, se debe registrarla bajo la modalidad de telemedicina o de las modalidades de teleorientación o de telemedicina que están autorizadas por la resolución 5857 de 2018. Para que este pago de retribución sea válido, el profesional debe estar inscrito en el RETUS y debe tener inscrito en la secretaría correspondiente, en el sistema de reporte obligatorio de servicios, el servicio en la modalidad de telemedicina. Si no, este servicio no podrá ser retribuido de la manera correcta. Los costos de atención normalmente están con los mismos estándares de costos que están en el mercado, una atención de fisioterapia en persona. Pero como no están catalogados dentro de los sistemas, es viable que pueda haber algunas negociaciones que se hacen directamente con las empresas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a las personas que nos contaron toda esta historia. Les voy a contar quién nos habló porque nos han preguntado quiénes presentaron. La primera persona que habló después de mí fue Eliana. Eliana es fisioterapeuta de Barranquilla. Después estuvo Tatiana, que es ella tiene su consultorio privado. Después habló Andrea Espinosa, después Karim, y bueno, ellas son las personas que hoy compartieron con nosotros esta presentación. La verdad quisimos hacer una presentación muy corta, aunque no fue tan corta, pero queremos dejarle espacio para muchas preguntas porque sabemos que van a surgir muchas dudas y muchas preguntas. Quisiéramos abarcar un montón de cosas que hemos encontrado y compartir con ustedes muchas cosas. Sin embargo, no nos daría, creo que no acabaríamos el día de hoy contando todo lo que se hace a nivel Colombia y a nivel mundial, porque hemos realmente investigado en otros países y pues las condiciones de Colombia son completamente diferentes a lo que hemos encontrado en Holanda, Alemania, Francia, España, Estados Unidos. Entonces, por eso quisimos como recoger lo más importante y lo que consideramos nosotros como grupo que debemos tener para este regreso inteligente. La próxima semana estará listo el documento donde ustedes podrán consultar mucho más a profundidad, incluyendo las normas o el marco legal en el que nosotros nos basamos. Quiero compartirles una de las infografías y agradecerle a Daniela Valencia, estudiante de la Escuela Nacional del Deporte, y a Julián Moreno, estudiante de la Universidad Nacional. Ellos hacen parte de ACEFIT y nos han estado apoyando en el proceso de hacer las infografías. Estas infografías también las compartiremos con ustedes en las páginas y seguramente empezarán a rotar por su WhatsApp para que las tengan presentes, para que sepan rápidamente qué es lo que tenemos que tener presente en estos momentos. Entonces, a Daniela y a Julián, muchas gracias por estarnos apoyando en estas cositas que a veces requieren un montón de tiempo y que nosotros no
no logramos nada más porque definitivamente yo siempre he dicho que los estudiantes son mucho más creativos que nosotros, entonces, bueno, gracias a ellos. No me resta más que agradecerles por estar acá y vamos a pasar a la sesión de preguntas y de tratar de contestar en este tiempo que nos queda todas las dudas que ustedes tengan. Estamos todas las del grupo pendientes de ustedes y queremos poderles colaborar e informar de la mejor manera. Entonces, Lucy, te paso el micrófono para que por favor continuemos con la parte de preguntas. Yo también tengo un par de preguntas acá que ya te las voy a pasar para que podamos organizarnos en las preguntas. Lucy. Listo, bueno, la primera pregunta que le hicieron varias personas es el permiso ante las alcaldías y las secretarías. Si hay que hacerlo, si no hay que hacerlo, ¿para qué tipo de atención hay que hacerlo? Se debe siempre registrar el servicio, eso es lo primero, o sea, debe estar habilitado el servicio para prestar los servicios de fisioterapia digital y deben pedir y registrar el permiso para reanudar sus servicios de consulta externa en las secretarías de acuerdo a los protocolos que han establecido para ellos. Ellos verifican los protocolos que se han instaurado y generan, digamos, el acompañamiento respecto a eso en caso tal. Y en caso de que no se cumplan, pueden llegar a visitar y pueden cerrar el servicio. Y si está en un edificio de varios consultores, puede llegar a cerrar el edificio completo si no se cumple con las normas. Ok. Preguntan qué es la brunización. Eliana. Eliana. Bueno, okay. Dale. Que se hace con diferentes productos. Está en cuestionamiento algunos, el ministerio dice que hay algunos productos que pueden producir alergia con los pacientes. Entonces, por eso colocamos como hay muchas formas de poder hacer la desinfección con el paciente de los elementos que trae y esa es una. Pero habría que mirar bien cuál es el producto que se puede utilizar para que no le haga no tenga ningún riesgo sobre el paciente. Y fundamentalmente es una aspersión con el producto elegido y que va a hacer en forma de bruma colocado en todas las superficies de ropa y demás. Varias preguntas también con respecto al número de pacientes que se pueden atender, el número de pacientes por hora y el número de pacientes por fisioterapeuta en un servicio. La atención está establecida para que sea una atención de un fisioterapeuta por paciente y las condiciones dependerán de las áreas disponibles y de la posibilidad de distanciamiento que se tenga. Es decir, que si tengo un área donde puede haber más de un usuario con un fisioterapeuta adicional, manteniendo el distanciamiento y la protección de cada uno de los usuarios, pues puedo tener en el misma área varios, pero debo asegurar mínimo las distancias de protección, que recordemos que son de 2 metros cuadrados alrededor del usuario y del terapeuta que esté atendiendo, por lo tanto, sumándole la distancia, estamos hablando de alrededor de entre 16 metros, 4 metros cuadrados por pareja y deben estar separadas las áreas y voy a atender varios de manera simultánea en la misma área. Recordemos que es fisioterapeuta por paciente.
Y en la programación, pues deben programarse, perdón que se me olvidó, la programación debe darse de manera que se tengan los espacios suficientes para hacer toda la desinfección de áreas una vez se finaliza cada una de las atenciones. Es decir, que si tú tienes programada una atención de 1 hora o finalizas 15 minutos antes o citas entre 15 y 20 minutos posterior al siguiente paciente, porque no pueden entrar hasta tanto no se hayan hecho todos los procedimientos de desinfección. Muy bien. Nos hacen una observación sobre la presentación, sobre el retiro de los elementos de protección. Nos dicen que no hay que quitar primero los guantes, sino primero quitar la bata, porque si quitas primero los guantes, entonces te estás contaminando. Y hay bastantes dudas sobre el uso de los guantes, que sí es cierto que los guantes ayudan a propagar más la contaminación, si se deben usar o no usar, si el paciente realmente los debe utilizar para utilizar los aparatos de mecanoterapia, siendo pues que se ha lavado antes las manos y esto va a implicar otro gasto. Pues yo voy a hacer, no sé quién más va a responder. Nosotros también hemos investigado bastante el asunto. Efectivamente es un costo adicional y eso, como les decíamos, estos son recomendaciones y lineamientos que se están dando y de lo que hemos investigado. Consideramos que el uso es necesario dependiendo del uso, digamos, de lo que se vaya a trabajar con el usuario. Es más por protección nuestra, por protección del usuario. Y como efectivamente se van a estar lavando uno, pues uno se va a estar desinfectando y lavando las manos, podrían evitarse. Pero hay guías a nivel mundial que las recomiendan y hay otras que no. Entonces, digamos que por eso lo ponemos como parte de nuestra protección. No sé si alguien quiera completar, de pronto Esther. Bueno, yo voy a hacer un comentario. En realidad, como se ha recomendado hacer la restricción de los equipos y también como hay unas restricciones con respecto a los manejos de limpieza, desinfección, entonces una de las medidas que podía favorecer la regulación de la limpieza, desinfección y el adecuado uso de los equipos fue el uso, con respecto a los equipos de mecanoterapia, fue el uso de los guantes en los pacientes. Claro, es un gasto adicional en el que debería recurrir en ese momento la institución o la persona prestadora del servicio. También hay otros lineamientos con respecto al si el usuario no usa equipos de mecanoterapia, si requiere o no el uso de guantes. Y con respecto a eso, existe un documento del Instituto Nacional de Salud en el que recomienda la eficacia del uso de las manos para usuarios y para profesionales de la salud. Entonces, como lo mencionó Andrea y Karin, esto es básicamente una sugerencia que puede favorecer la higienización de los equipos de mecanoterapia, que en algunos de los casos no se podrían higienizar adecuadamente con el uso de las sustancias propuestas para limpieza y desinfección. Yo haría ahí 2 salvedades más, y es que, bueno, primero, el uso de guantes no hace exento la obligatoriedad del lavado de manos frecuente. Es decir, que eso por un lado quiere quedar muy claro. El manejo real de la prevención se hace a través del el lavado de manos frecuente. ¿Por qué el uso de guantes, por ejemplo, para equipos de mecanoterapia? Es una prevención adicional que puede llevar inclusive a disminuir la posibilidad de demandas posteriores en caso de que un paciente quede contagiado con COVID, así no haya sido en la consulta directa de fisioterapia, no argumente que debido a que estuvo expuesto a contacto con algunos materiales, a contacto directo, puede presentar esa condición. Ya se han presentado varias demandas en las cuales el paciente arguye
que no se le brindaron los elementos de protección para evitar contacto directo con ciertos elementos. Hago énfasis, el lavado de manos es de carácter obligatorio y es la herramienta fundamental para prevenir el contagio. El uso de guantes en los equipos es sencillamente una protección adicional que va encaminada a evitar un contacto directo con elementos que, a pesar de ser higienizados, pueden tener algún riesgo o elemento de contagio, y a evitar un riesgo adicional de demanda o de posibilidad de demanda para los profesionales que ejercen. Es un costo adicional porque efectivamente los guantes deben ser brindados en la institución o por el proveedor del servicio. No pueden ser llevados por los pacientes porque no podríamos asegurar el control de la transmisión o del contagio cruzado en el camino casa hasta la consulta. Por lo tanto, el uso de guantes es algo que se recomienda en el equipo de mecanoterapia. Y el lavado de manos es de carácter obligatorio previo, durante y posterior a la atención, cualquiera que ésta sea. Es importante también identificar que estos lineamientos es necesario apropiarlos por cada profesional, como ya lo han mencionado, con la autonomía y la mayor responsabilidad. Cada uno buscando un equilibrio costo-beneficio va a identificar cuál es la posibilidad y alcance del retorno de la consulta, bien sea presencial, en casa o en forma digital. Entonces, es importante que cada prestador tenga un protocolo muy claro en su servicio, donde a partir del área, la capacidad, los fisioterapeutas que están trabajando, diseñe cuál es el espacio, cuál es su capacidad para atender qué número de pacientes, y que todos los fisioterapeutas que están trabajando se adhieren a los protocolos, no solo ellos, sino también los pacientes que asisten a la consulta. Sí, Marta, me recuerdas además que es muy importante recalcar que ese protocolo que se lleva en cada uno de los consultorios privados o de las áreas de consulta ambulatoria debe estar por escrito y debe ser conocido por todos los profesionales y, como tú dices, aceptado por todos los profesionales y por los usuarios. Yo quiero aportar que los elementos de mecanoterapia son llamados de uso y reuso. Y en la mayoría de guías que estuvimos revisando a nivel internacional, dicen que es muy difícil la limpieza y desinfección, como decía Tatiana. Entonces, una forma de poderlas usar, haciéndoles limpieza, pero a la vez protegiendo también al paciente, y colocándole unos guantes exclusivamente durante su estadía en la zona donde va a trabajar con los implementos de mecanoterapia. Una vez terminada su sesión, los retira y los elimina para el posterior lavado de manos. Es para evitar el agarre de los implementos que son de uso y reuso y de difícil manejo para la desinfección. Siguen preguntas acerca de lo de la inscripción. Entonces es importante aclarar que hay que inscribirse tanto para la telerehabilitación como para la consulta en consultorio y para atención domiciliaria. Preguntan también sobre la limpieza de paquetes fríos, paquetes calientes, los electrodos de carbono, si no sería solo pues suficiente lavarlos y desinfectarlos, teniendo en cuenta que el desinfectante daña los electrodos, ¿no? Y que qué material se puede utilizar para colocar los electrodos. Tatiana. Sí, con respecto a los electrodos, acá está. Con respecto a los electrodos, pues la normativa dice que los electrodos son de uso personal. Entonces, entendemos que en algunos de los centros tienen electrodos en carbono. Los electrodos en carbono, si se lavan con alcohol, se dañan porque se daña la superficie carbonatada. Entonces, efectivamente, hay que lavarse con agua, con jabón, con desinfectante, pero se recomendaba, para evitar el riesgo de infección
y reacciones alérgicas con elementos de uso y reuso, que se utilizaran unas superficies aislantes entre el elemento de carbono, el electrodo y la piel del paciente. Y para eso existen como pomitas que se pueden humidificar o que se les puede colocar gel y que favorecen la conducción sin que el electrodo de carbono quede directamente sobre la superficie del paciente. En el otro caso, como están las guías, y no necesariamente para COVID, sino con guías generales, estos electrodos están catalogados como de manejo individualizado para cada paciente. Es importante también aclarar que los elementos como los paquetes calientes o paquetes fríos, nosotros recomendamos en la guía no usarlos. O sea, usarlos lo estrictamente necesario, porque la dificultad para la limpieza, y sobre todo, por ejemplo, los de los paquetes calientes, el hidrocolector, es muy difícil limpiarlo y tenerlo de forma desinfectada. Entonces, la verdad, la recomendación es usarlo, no usarlo, ni los paquetes también son bastante difíciles de limpiar. Entonces, por eso es la recomendación. Y acá yo Ahora, en quiero caso también, de uso, pues, sigue, Tatiana. no, pues sigue tranquila y sigo después de ti porque es una No, 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 otra recomendación. bueno, Con en respecto caso, a sequía, Menos mal. ya cierro mi micrófono. Ya. Tatiana, dale. sí, que además de los paquetes calientes, hay otros elementos en el uso de la parte asistencial, como es el manejo de cobijas, almohadas, en las que no se puede garantizar el uso de los pacientes para mantener unas garantías de bioseguridad, y entonces se sugiere también recogerlos así tengan superficies antifluidos. Entonces se recomiendan de pronto utilizar elementos plásticos que puedan ser lavados para su reutilización después de una limpieza y desinfección. Tampoco se sugiere que los pacientes lleven o desplacen elementos como almohadas o cobijas de uso personal, porque no podemos garantizar la bioseguridad de sus materiales. De acuerdo. Con énfasis a esto, tampoco debe llevar ni las sábanas desechables. Si se van a utilizar sábanas desechables, deben ser proveídas por el prestador del servicio. Sábanas o fundas desechables deben ser proveídas por el prestador del servicio, quien debe asegurar que se mantienen de la manera correcta para poder ser usadas sin riesgo de contagio. Y por otro lado, si se usan los paquetes, hago la salvedad, en la medida de lo posible, yo, si fuera en mi consulta, lo evitaría. Pero si definitivamente es la única forma en que ustedes van a obtener el resultado final esperado, el paquete debe ser efectivamente lavado después de cada uso, y deben asegurar los medios de desinfección del tanque donde lo depositan para evitar cualquier tipo de contagio cruzado. La recomendación desde el grupo es evitar al máximo el uso de modalidades, a no ser que sean estrictamente necesarias para el logro del objetivo final. Si eso no es así, es preferible no usarlas. Algo para agregar en relación con las preguntas reiterativas de la habilitación del servicio en esta contingencia. En el decreto 538 del 12 de abril del 2020 se brindan las indicaciones a los prestadores inscritos en el Registro Especial de Prestadores, en el REPS. Allí pueden realizar la gestión de la solicitud de autorización transitoria. Entonces es para recordar que es importante que el servicio esté habilitado, y a través de ese mecanismo establecido en este decreto, el prestador notifica y solicita esa autorización transitoria en el periodo de la contingencia.
Ahora, con respecto al consentimiento informado, quieren saber si no se pueden unificar en uno solo porque esto implica mucho tiempo y mucha papelería, y si un paciente que ya había estado en consulta, pues se puede dejar ese consentimiento que tenía antes o hay que hacerle un nuevo consentimiento. Sí, nosotros estuvimos en asesoría con la parte legal. Y en realidad, en este momento, como estamos abriendo servicios para una situación especial, sí requiere un consentimiento específico para COVID-19. Si el paciente ya tenía un consentimiento con respecto a la atención en fisioterapia, ok, pero adicionalmente se requiere el actual de COVID-19. Aunque sea engorroso por la cantidad de gestión que esto implica, es importante por seguridad y por tanto de los prestadores de servicios como de los usuarios, de los pacientes, contar con esos 3 consentimientos. El inicial, donde él hace, como los mencionó Tatiana durante su presentación, el inicial donde la persona presenta sus condiciones y se valida la modalidad de atención que va a recibir. El segundo, que es cuando se llega bien sea en casa o en el consultorio a realizar la atención para verificar que el paciente o que la persona no tiene factores de riesgo COVID y que conoce el plan de prevención y el protocolo de bioseguridad que tiene su prestador, y el tradicional que se utiliza en el procedimiento. Así sea el mismo paciente, hay que reiterarlo cada vez porque en esta condición de pandemia, día a día pueden cambiar las características clínicas de los usuarios. Aquí hacen otra pregunta con respecto al uso de tapabocas referencia N95, si utilizar con filtro o sin filtro. En realidad hay controversia en lo que hemos encontrado con respecto a la literatura. Algunos recomiendan el no uso de filtro, pero pues sí lo dejaría como a consideración de si alguna de las personas que se encuentra en el panel tiene alguna información adicional. No, ninguna. Al respecto, recordemos que aquí esta parte del criterio profesional es muy importante, así como en la aplicación, en la selección de procedimientos para nuestros pacientes, usamos la mejor evidencia disponible. En la atención en esta contingencia es muy importante proteger la vida y la salud de los prestadores, de nuestros colegas y de los pacientes. Y dentro de las discusiones que hemos tenido, ese es el criterio. ¿Qué es aquello que nos protege más y protege más a las personas, considerando también los alcances económicos? A veces, tratando de tener una mejor relación costo-beneficio, utilizamos algunos elementos que quizás no protejan totalmente a la persona. Consideremos que el fisio en la consulta tiene muchas características de lo que se define en la norma como contacto estrecho, es decir, va a estar muy cerca de la persona por más de 15 minutos. Entonces son aspectos que todos los fisios que vuelven o que retoman la consulta deben tener en cuenta para proteger la vida y la salud de sus colegas, de los pacientes, y para minimizar el riesgo de contagio. En cuanto a la atención digital, preguntan qué medios digitales están validados para la prestación del servicio y si es válido utilizar servicios como de Google, donde hay unos formatos donde le pueden contestar sí o no, si eso tiene alguna validez. Bueno, con medios están en términos de fisioterapia digital se pueden utilizar todos los medios de comunicación, desde telefónica hasta comunicación vía web. Aquí lo importante es que la plataforma que utilice pueda respaldar la seguridad y confidencialidad de los datos y de la información que se presente durante esa pandemia. Por ejemplo,
la plataforma Zoom hoy por hoy está considerada de riesgo por infiltración. Es decir, es fácil hackearla, razón por la cual Zoom, a pesar de que presenta unas condiciones válidas, tendría que tener unas condiciones adicionales de seguridad que deberían generarse a partir de los software que se utilicen en el sistema que tú utilices para evitar el hackeo. Hay otras plataformas que han demostrado ser un poco más seguras, pero igual en todas yo tengo que verificar que no puedan ser hackeadas. Eso es una de las condiciones de base. Por otro lado, debo tener presente la seguridad y confidencialidad de los datos, que lo aseguro a partir de que el ingreso a esas plataformas se haga por un sistema específico, que no vaya a ser compartido con otras áreas o condiciones de la prestación del servicio, de tal manera que no quede almacenado de manera innecesaria en varias bases de datos. Entonces, lo que debes precisar es, más que solamente cuál plataforma es, que tú tengas la manera de asegurar eso en el sistema de información y en el computador o en el medio que utilices. Y por otro lado, la segunda parte de la pregunta era ¿cuál? Lucy, qué pena, perdí. Sí, se pueden utilizar formatos como los que ofrecen en las páginas web. Los como formatos Google. de Google, como no están firmados, a no ser que tengan firma digital, no son válidos para absolutamente nada. Tienen que tener asegurada la firma digital. O sea que si yo hago, por ejemplo, un formulario en Google puede ser contestado por cualquier persona y yo no puedo asegurar que la persona que contestó es la persona que yo necesito me dé la autorización o la información fidedigna, razón por la cual esos formatos deben tener el respaldo de la firma digital. Si no se puede implementar la firma digital, el formato no será válido. Además que otro aspecto importante que el Ministerio también ha anunciado es que esos formularios, o sea, debe haber una rigurosidad en un protocolo de seguridad y de calidad porque deben estar vinculados con la historia clínica de las personas. Entonces, un asunto son las redes sociales para la teleorientación y otro asunto son sistemas de información que tienen mayor seguridad y son más robustos para procesos de atención en salud que implica la telemedicina. De acuerdo. Hay varias preguntas con respecto a la inscripción al RETUS y a recibir información. Entonces, para todo lo que tiene que relación con el RETUS, con tarjeta profesional, en la página web del colegio www.colfi.co pueden encontrar toda la información. Y ahí también encuentran toda la información que se está difundiendo a raíz de esta pandemia. Las conferencias también las encuentran en la página de fisioterapia_Colombia.co o en la de ASCOFI, www.ascofi.org.co. Nos preguntan quién está haciendo la verificación de que todo lo que estamos hablando aquí se cumpla y cuándo podemos volver a empezar a atender en consultorios, ya que ayer recibieron una visita en un edificio donde hay varios consultorios por parte del hospital y les indicaron que no podían todavía prestar servicio aquí en Bogotá. Sí, ahorita la consulta externa, como lo dijo la circular 036 en Bogotá, y hago específico, cada una de las secretarías de salud tiene una disposición específica. Para Bogotá, dijo que solamente se podrían prestar servicios relacionados con posquirúrgicos que requieran atención inmediata o condiciones autorizadas en la misma circular, que son toda la parte de cirugías programadas que se hayan hecho o cirugías o procedimientos odontológicos. O sea que eso es lo que está autorizado por este momento. Pero para ser autorizado y para poder empezar a funcionar, deben cumplir todos los protocolos de ley. Uno de esos es que el edificio donde tengas tu consultorio debe, antes inclusive que el consultorio, tener todos los procesos de higienización y desinfección de todas las áreas.
debe haber cumplido un protocolo, debe tener cubiertos todos los protocolos de ingreso al edificio, debe tener cubiertos los protocolos de limpieza de zapatos y materiales adicionales y debe haber establecido un protocolo claramente para todas las áreas comunes y el uso de lavado de manos, toma de temperatura y demás al ingreso del edificio. Eso además, y un registro de usuarios que debe estar ahí, de usuarios del edificio, no estoy hablando solamente de los usuarios de la consulta. Es decir, que debo entender que si yo tengo mi consultorio en un edificio, el edificio debe haber adecuado todos los protocolos de seguridad y de prevención de transferencia del COVID. Y por otro lado, debo haber tenido ya los protocolos y el alistamiento claro de mi consulta con todos los protocolos de atención, de ingreso, de selección de pacientes y demás. La norma, la circular 036 en eso es clara para Bogotá, ordena que se priorice en la medida de lo posible atención vía digital o a domicilio. Hay otras secretarías que me informan que no tienen estas restricciones, pero y que pues obviamente tocará en cada una de las secretarías estar pendiente de qué se ha autorizado y qué no. Nos preguntan también si vamos a establecer algún manual tarifario teniendo en cuenta los costos de los elementos de protección y que la atención es individual. Debemos ser claros en que los manuales tarifarios no podemos establecerlos desde las asociaciones. La parte de Fisioterapia Colombia ha estado gestionando todo lo que es las retribuciones y el salario y digno y todo lo que es el trabajo con tarifas, pero esas tarifas no pueden ser establecidas desde los gremios, sería un acto ilegal. Nosotros podemos sugerir algunas condiciones de atención, pero no podemos establecer tarifas. Eso debe ser claro para todos nosotros. El trabajo en términos de vigilancia, control y de propuestas que se han hecho tanto desde parte de Fisioterapia Colombia, de ASCOFI, COLFI, a las organizaciones del ministerio y de todas las estrategias de planeación y demás, están en curso, pero pues son cosas que se toman decisiones en el gobierno, no en la parte gremial como tal. La atención que es individual, y yo quisiera hacer entonces ahí un énfasis, la responsabilidad de atención en consulta externa individual siempre ha sido la misma responsabilidad. La atención individual es algo que ha estado vigente desde hace mucho tiempo. La atención simultánea de pacientes que no cuentan con el talento humano necesario para el control de riesgos es algo que no ha sido validado de ninguna perspectiva en cualquier práctica de atención. Las reuniones grupales, efectivamente, ya lo que son grupos de atención, aquellas condiciones que son atención de adultos mayores y demás, en este momento se ha solicitado que por ahora no se prioricen atenciones grupales, sino solamente atenciones individuales. Preguntan también si puedes atender a grupos por la consulta de telerehabilitación. En consulta digital tú puedes establecer teleorientaciones y atenciones por grupo, pero debes tener clarísimo el riesgo que corres cuando no estás en posibilidad de controlar riesgos de caída, riesgos de lesión y el manejo de riesgos o crisis. Por lo tanto, si tú no tienes la posibilidad de controlar, debes también disminuir el número de personas que atiendas en manera grupal. Sin embargo, algunas condiciones como la prestación de servicios a través de modalidades como Feldenkrais, ese tipo de cosas, se pueden hacer, pero no con grupos muy grandes y siempre y cuando tú asegures que estás controlando todo el riesgo de cada uno de los usuarios. Preguntan si y eso debe ser asegurado. Si se pueden utilizar pañueletas en cambio del gorro quirúrgico. Se recomienda el uso de gorro quirúrgico, ¿verdad, Tatiana? Es el que está más recomendado.
Se puede recoger el cabello, pero lo ideal es que te recojas el cabello con el gorro quirúrgico o con la mezclilla, pues. No sé si tengan otra información. Eso es lo Tatiana y los deseable. Si demás. se utiliza otra, con una pañoleta, pues es importante también tener con ella todas las medidas de limpieza, higiene y desinfección diario, Ujú. porque es la seguridad, Diario. insisto, es la seguridad de cada uno de nosotros y de los pacientes. Y hay que buscar una sostenibilidad financiera y un equilibrio entre todos aquellos insumos y procesos, papelería, actividades que implica contener el riesgo y la sostenibilidad del servicio. Sí, de acuerdo. La idea es mantener las mayores condiciones de disponibilidad con un equilibrio no solamente de la economía, sino también de lo que sería la ecología. Y con respecto pues a los gorros, sí se recomienda que sean más quirúrgicos para poder también garantizar que estén absolutamente desinfectados, y si se van a utilizar los lavables se recomienda que sean con material también antifluidos y que se cambien y se laven de manera diaria o que se cambien en las jornadas laborales, cuando se tienen 2 jornadas. Bien, Lucy, no sé si hay más preguntas. Es que estoy recibiendo por el celular, por acá, entonces. ¿Se puede atender un paciente COVID por fisioterapia digital? Sí. Veo muy complicado que lo puedan atender por fisioterapia digital con la parte de procedimientos, pero sí se puede hacer la teleorientación. Pero depende, si es pues obviamente respiratoria no, pero se pueden dar las indicaciones de fisioterapia, del trabajo de fisioterapia, por ejemplo, Claro. musculoesquelética. Por eso toda la parte de teleorientación sí, pero el manejo total de la parte COVID, pues no. La parte de teleorientación sí se puede dar. Preguntan si hay que inscribir los protocolos en la alcaldía, porque eso fue lo que llegaron a exigir algún consultorio. Los protocolos de atención y los protocolos para los empleados. Sí, debe registrarse que se va a abrir el servicio y debes contar con todos los protocolos que deben estar validados para el servicio. Por lo tanto, ellos hacen la visita y te piden los protocolos estandarizados. Y te los revisan y revisan que se estén aplicando. Sí, No es es que debas importante. registrarlos allá. No. Pero sí Es debes registrar el servicio. tener en cuenta, y de todo lo que hemos hablado hasta el momento, es las secretarías, lo hablo por Bogotá, la secretaría y la alcaldía están haciendo esas visitas y están revisando sus protocolos. No hay que registrarlos, como dice Karim, pero sí hay que tenerlos. Hay que tener también el registro RETUS, como ya lo dijimos, y el registro por la página para hacer consulta en el momento. O sea, no, ya habíamos de pronto comentado, debemos estar habilitados, ¿cierto? Y hacer la habilitación para el momento. No es que haya que hacer una habilitación como la anterior, sino es como un aviso para que la Secretaría permita hacer la consulta, la apertura de la consulta. Preguntan si la brunización es una exigencia y que en qué países se ha estado utilizando este mecanismo, o que si también es exigencia tener el tapete y es exigencia tener el termómetro infrarrojo, o se puede utilizar el... ¿Se puede utilizar qué, Lucy? ¿Se te cortó? Lucy.
La bromización como tal no es una exigencia, es un método. El que se puede utilizar el termómetro de qué? Perdón, es que no se te escuchó. Que si pueden, que ahí se utiliza lo de la bromización, o que si se puede utilizar el tapete, y que si se puede utilizar termómetro digital en cambio de termómetro infrarrojo. La bromización no es una obligatoriedad, de hecho hay contextos en los cuales se ha reportado que se pueden llegar a presentar alergias, ni tampoco el tapete. Lo que sí es obligatorio es el protocolo de limpieza. Por lo tanto, en el momento de ingreso debe hacerse limpieza a zapatos, carteras, la ropa, los elementos que lleva el usuario. Y eso obviamente es más cómodo a través de un tapete que de coger zapato por zapato y tener que limpiar. Pero sí se debe hacer el protocolo de limpieza, eso debe asegurarse. Y en términos del termómetro, el termómetro sí tiene que ser infrarrojo porque no puede entrar en contacto de ninguna manera. El termómetro digital de todas maneras entra en contacto, el termómetro infrarrojo no entra en contacto. En relación con la pregunta sobre atención paciente COVID, seguro los fisioterapeutas vamos a tener muchas consultas para atender a estos pacientes. Es importante irnos preparando en toda esta parte de protocolos de seguridad y de formas de trabajo con telemedicina, porque sí tenemos un rol con estos pacientes, tenemos es que organizarlos y tener prácticas seguras para hacerlo. Lucy, ¿tenemos más preguntas? Sí. Que nos quedan 10 minutos. Se podría solicitar al paciente traer toalla o sábana para la atención en camilla. ¿Hay algún tiempo permitido de contacto con el paciente? No, el paciente no puede llevar ninguno de sus. Perdón, ni toalla ni nada se le puede exigir al paciente porque esas son prácticas demandables. Entonces, lo mejor no es no hacerlo. Además, eso por un lado. Y segundo, porque no sabemos en qué condiciones vengan la toalla o la sábana o la funda o lo que traiga. No sabemos de dónde procede, cómo la trae, si viene de pronto, lo digo en Bogotá, en Transmilenio, cogió las barandas. Entonces no se puede garantizar la desinfección y la limpieza de lo que traiga la persona. Entonces no se recomienda. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Se me olvidó? Tiempo permitido de contacto con el paciente. No, eso sí, no, es imposible casi definirlo. Se supone que lo recomendable es menos de 15 minutos, pero pues sabemos que en fisioterapia a veces es imposible. Tenemos un contacto muy cercano, entonces no podríamos manejarlo los tiempos. Los tiempos son los establecidos para la atención, pero pues obviamente con toda la protección debida. Y lo importante es tratar de no exponer ni al paciente ni al terapeuta a atenciones innecesarias por estos medios. O sea que disminuir en la medida de lo posible las citas en persona y hacer en la medida de lo posible asistencia por fisioterapia digital o en domicilio. Pero el tiempo pues es el que se necesite para la atención. Sí, y hay alguna salvedad con algunas manipulaciones que se utilizan en terapia manual ortopédica, porque algunas involucrarían estar tan cerca al paciente y tan cerca a su respiración y que sería importante evaluar el costo-beneficio y el riesgo de la utilización. Entonces, se sugiere que se tenga el contacto regulado,
que se utilicen las técnicas que sean más beneficiosas, pero también con todo el cuidado para el terapeuta, para el usuario, con toda la bioseguridad. Nos preguntan si se pueden ya habilitar los servicios de hidroterapia en piscina. Sí, los servicios de hidroterapia. Perdóname, me gustaría que lo respondiera. Sí, bueno, estuvimos averiguando y realmente solo hemos encontrado un comunicado del 18 de marzo de este año de la Academia de Terapia Física Acuática de la APTA, es un grupo. Ellos dicen que no hay evidencia de que el COVID se pueda transmitir a los humanos mediante el uso de piscinas o jacuzzis, que el funcionamiento y mantenimiento y desinfección adecuados con cloro y bromo deberían eliminar o inactivar el virus que causa el COVID-19. Entonces ellos lo que dicen es que recomiendan mantener el aislamiento, el distanciamiento social en las piscinas que son exclusivas para rehabilitación. Y pues no han sacado más nada, solamente eso, son los únicos que hemos encontrado. Gracias, Eliana. Nos preguntan si ya está habilitado un link de la alcaldía para poder registrar los protocolos, y nos preguntan también qué norma específica dice que se debe pedir permiso a la Secretaría de Salud para reanudar la atención en el sector de salud. Martica. Sí, en el decreto 538 del 12 de abril, y también hay una circular donde explica o da el instructivo de cómo hacerlo. Eso lo podemos, si quieren, dejar en un link, o pues digamos que está dentro de los archivos que tenemos soportando esta guía y protocolo que estamos presentando hoy. Gracias, Martica. Lucy, creo que ya no tenemos tiempo para más preguntas. Sí, ya hay muchas más preguntas, pero ya a las 6 se cierra la plataforma. Bueno, queremos agradecerles a todas las personas que estuvieron presentes en el webinar. Recordarles que estos son unos lineamientos, realmente lo hacemos más por seguridad de nosotros, obviamente también del usuario, yo no estoy diciendo que no, pero así como nosotros estamos que nos trabajamos, hay algunos abogados que también quieren trabajar. Esto suena un poquito duro, pero es así. Hemos recibido, por desgracia, conocemos de muchas personas del área de la salud, talento humano, que han sido demandados porque los usuarios dicen que se contagiaron en sus consultorios. La verdad, creo que nosotros queremos evitar al máximo esta situación con todos ustedes. Por eso hemos querido recoger toda esta información, recordarles que hay un perfil, digamos, de esa forma, una identificación de perfil de las personas que deben ir a consulta externa. Las personas que deben ser atendidas pues son realmente situaciones agudas que requieran el tratamiento con urgencia y que no tengan ningún síntoma de los que ya hablamos, otras personas que deben ser atendidas con mucha precaución, como son esas situaciones también agudas, pero que pueden tener alguna otra ¿cómo se llama? Se me fue ahora la palabra, que tengan alguna otra enfermedad o que sea, por ejemplo, no sé, diabetes o cualquiera de esas, que tenemos que tener muchísimo cuidado, y las personas no atender, o preferiblemente no atender a personas mayores de 70 años y menores de 18 años. Todas estas personas preferiblemente hacer telerehabilitación. También recomendamos, ojalá,
poder hacer parte y parte, o sea, poder de pronto atender a una persona inicialmente en consulta directa para poder hacer toda la evaluación y todo el proceso y después hacer un proceso de teleconsulta. Recuerden estar ubicándose bien con sus secretarías de salud, todos estamos pendientes de eso, cada región tiene sus respectivas reglas, entonces, por ejemplo, en Neiva hay unas cosas diferentes, me estaban comentando ahorita, recordar que es por seguridad nuestra, que si uso o no uso N95, pues depende también de todos, a veces que nosotros consideramos que si voy a estar en atención todo un día con muchos usuarios, pues yo tengo que protegerme. Yo tengo que ser la persona responsable de decir, bueno, yo prefiero utilizar una N95 y no arriesgarme ni arriesgar a mi familia y obviamente no arriesgar a mis usuarios. Vamos a tener la próxima semana, pues enviaremos la base de preguntas para poder gestionarlas, para poder responder. Esperamos que haber podido aclarar muchas dudas, aclarar muchas de esas preguntas que tenemos ahorita para nuestro nuevo regreso a la consulta, que va a ser completamente diferente a la que estábamos acostumbrados. Esperamos poder solucionar o tratar de solucionar los mayores inconvenientes, que ustedes puedan tener una guía y pues que ustedes también tengan una protección. Acuérdense de sus consentimientos informados. Y nuevamente, gracias por estar acá. Y le quiero agradecer especialmente al grupo con el que hemos estado trabajando de verdad de corazón. Les agradezco por todo el apoyo, por todo lo que hicimos en estas 2 semanas de locura, de estar trabajando juiciosamente. Gracias, gracias por todo y por contar con ustedes y con gente tan valiosa a nivel de Fisioterapia Colombia. Muchas gracias. No me queda nada más que agradecerles. Repetimos las páginas web, listo. Ascofi, en ascofi.org.co, Colfi, se me olvidaron todas las rayitas. CO, ¿cómo? Lucy. Colfi.co. Y fisioterapiamediocolombia.co. Ahí están las páginas, ahí encontrarán también mucha información. Este webinar quedará colgado en un tiempo, 5 o 6 días tal vez, y aquí estaremos para lo que sea. También el grupo estará disponible para más preguntas. Muchas, muchas, muchas gracias por estar acá y feliz tarde, feliz resto de fin de semana.